creo que hay dos beneficios que podemos tener cuando trabajamos. Uno, sin lugar a dudas, es el tema económico, eso no lo podemos dejar de ver, está claro, ¿no? Pero otro es que podamos, digamos que hacer una labor sin sentir que estamos trabajando. Y eso me parece que es algo que tiene un precio todavía mucho más valioso. Entonces, así lo siento yo, la labor que realizo, y estoy seguro que ustedes también. Entonces, o al menos ese es mi deseo. En fin, está dividido el tema en tres subtemas. Vamos a ver algunas generalidades porque creo que es importante que sepamos bien de lo que estamos hablando, y quiero hacer una observación, mencionar, y me parece que los puntos más importantes, no es necesario que nos detengamos demasiado. Luego vamos a analizar un poquito el tema de la autoestima y veremos cómo puede mejorarse esta condición, que es algo muy necesario, me parece, sobre todo para nosotros como docentes. Quiero decirles que muchos estudios han tratado de centrar también entre dos condiciones que vive el docente de manera cotidiana. Uno tiene que ver justo con la búsqueda de reconocimiento por parte de, sobre todo de las autoridades, pero bueno, también de los alumnos, también de los compañeros, también de los padres de familia. Y por otro lado, una condición en la cual no se sienta tampoco tan apreciado. Digamos que estos dos fuegos en los que normalmente se encuentra han hecho también que se sienta un poco desgastada su condición. Si a esto le sumamos lo que actualmente está sucediendo, en donde así como a los padres de familia nos han restado cierta autoridad para con los alumnos, no vaya a ser que nos denuncien ante derechos humanos por hacer tal o cual cosa, pues entonces me parece que todavía empeora un poco más, ¿no?, la situación. Yo he escuchado a muchísimos docentes que no saben qué hacer. Justo ayer me platicaba una maestra que imparte clases en una telesecundaria, que hay una condición que se está presentando mucho en su aula, bueno, no en el aula solamente, sino en su escuela, y es que los chicos pues llegan con perforaciones, ¿no? Obviamente en el reglamento no se permite esta situación. Entonces, la directora pues habla con los maestros para poder pedirles que hablen con los alumnos, pero tiene que hacerlo además con pinzas, no tiene tampoco que sacarlo de la institución, o hablar con cuidado también con los padres de familia, porque no se vayan a molestar, que están coartando un derecho a esta libertad de expresión que existe. Y entonces, si los docentes no le dicen nada a los alumnos, hacen mal. Y si los docentes le dicen algo a los alumnos o a los padres de familia, cuidado, porque quién sabe qué nos puedan hacer, ¿no? Y me continuaba diciendo que uno de los maestros que están finalmente también trabajando con ellos, y que ya tiene muchísimo tiempo y que ha sido un maestro muy respetable, últimamente no le está pasando bien, porque justamente por separar a algunos alumnos, dos alumnos que se estaban peleando, cuando jala a uno de ellos y quizá lo aprieta de más y le deja un poco sus dedos marcados en el brazo, y ahora este maestro tiene pues una denuncia, ¿no? Y el maestro está muy triste, obviamente, por esta situación. Me dice ella que en los consejos técnicos se le ve triste, se le ve desolado, se le ve obviamente apagado, porque se está replanteando si lo que hace es adecuado o no, es correcto o no, o cómo lo tendría que hacer. Digo, por mencionar algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros tengamos las herramientas necesarias para poder enfrentar toda esta vorágine de cambios sociales que vienen dándose, y que al final de cuentas también, hay que decirlo abiertamente, ¿no?, nos ponen frente a un nuevo tipo de ser humano, que incluso infunde miedo hasta en sus propios padres de familia. En fin. Y al final, algunas consideraciones para fortalecer el estado emocional, ¿no?, de los docentes. Ok, bueno,
nuestra conferencia tiene un propósito y es que ustedes como docentes conozcan y se apoyen de este modelo. Hablamos de la programación neurolingüística para mejorar su estado emocional, sobre todo su comportamiento dentro y fuera del aula. Siempre menciono esto, dentro y fuera del aula. Me preguntan algunos maestros por qué y yo les comento que nosotros no, digamos que no dejamos de ser seres humanos nunca. Entonces es importante que al docente se le reconozca obviamente su labor, su profesión, no solamente cuando esté dentro de una escuela o de un centro de trabajo, sino que también cuando esté en la calle, cuando esté en su hogar. Entonces es importante eso. Los destinatarios, bueno, directores, docentes, asesores y el nivel o niveles educativos al que nos vamos a dirigir son de educación básica. Bueno, empecemos con las generalidades y siempre me gusta empezar con una frase, esta es de Kaila, que es hermosa, porque la verdad es que se puede encontrar muchísima intención de búsqueda en el mensaje mismo, ¿no? De búsqueda de bienestar, de búsqueda de conocimiento, de búsqueda de crecimiento, etcétera. Dice que la realidad de la vida está en lo más profundo de nosotros mismos, en un lugar secreto donde reside. Y esta frase, pues obviamente alienta a que nos demos cuenta que de entrada tenemos dentro de nosotros pues un tesoro invaluable, ¿no? que debemos de buscar bien, ¿no? Para poder nuevamente apoyarnos de él, como les comentaba, ¿no? Hace un momento. ¿Qué es la programación neurolingüística? Bueno, algunos dicen que es un modelo, otros que son habilidades, otros que son técnicas. Así lo menciona incluso la definición de muchos autores, ¿no? Quizá por eso justamente alguien dijo, bueno, entonces vamos a decir que es un conjunto de modelos, habilidades y técnicas para no entrar en un dilema, ¿no? Entre qué pueda ser en realidad un modelo, una habilidad o una técnica. La verdad es que no creo que deba de llegar todavía a una condición teórica, pero poco a poco ha cobrado una fuerza interesante y me parece que se tiene que considerar así. Digo, finalmente también las teorías no son teorías porque sean pequeñas o grandes, ¿no? Porque tengan mucha información u otras tengan menos información. Entonces creo que es interesante que podamos debatir un poquito al respecto, pero bueno, ese no es nuestro tema el día de hoy. Solamente diremos qué es lo que se dice que es la programación neurolingüística. Y bueno, la verdad es que todo este conjunto, ya sea de modelos, de habilidades o de técnicas, bueno, pues nos ayudan a pensar y actuar de forma efectiva. Y subrayo esto, ¿no? De forma efectiva, porque aunque el término es muy subjetivo, me parece que es importante entender que lo que hagamos, lo hagamos mejor, ¿no? Que lo que hagamos, lo hagamos bien, por ejemplo. Pero no se reduce solamente en un hacer, se reduce también, en dado caso, se amplía, perdón, más bien en un pensar. Entonces, pensar y actuar de forma efectiva. ¿Cómo? Pues en unos casos modelando estructuras lingüísticas, es decir, repitiéndonos constantemente que lo que nos vamos a proponer hacer, lo lograremos hacer. Algunos dirán que esto puede ser un tipo de falacia o quizá la vendimia de un merolico, ¿no? Pero no, si fuera eso, entonces no nos daríamos cuenta cómo mucha gente que también dice que no puede hacer algo, no lo puede hacer, ¿no? Y normalmente no es porque quizá así se lo hayan planteado, sino porque lo ha llegado a creer, ¿no? Se ha estructurado muy bien en su mente también, que obviamente le cuesta trabajo creer que pueda ser de otra manera. Cuando nosotros mismos le decimos a nuestros hijos que son malos para las matemáticas, por ejemplo, el chico se lo cree, ¿no? O que es malo para jugar algún deporte, se lo llega a creer. Entonces creo que, y se lo llega a creer y además lo actúa después, ¿no? Entonces, sí, las palabras tienen una intención muy sólida y muy fuerte, ¿no?
con ellas construimos, con ellas destruimos también. Puedes decir a alguien que lo amas y puedes hacerlo sentir bien, felicidad, ¿no? Le puedes decir que lo odias y también lo puedes hacer sentir muy, muy mal, ¿no? O algo más sencillo y común, a lo mejor tu director te puede decir, maestro, tengo un problema con usted, al rato hablamos, ¿no? Y tú te vas con mucho temor, ¿no? De no saber qué es lo que te va a decir. Entonces, las palabras tienen un efecto muy, muy fuerte y creo que es importante que lo sigamos considerando, ¿no? O al menos las utilicemos para bien, no para mal. Los mapas mentales, que no son otra cosa más que estructuras que nosotros vamos formando en nuestra mente y que nos ayudan justamente a establecer un patrón de conducta o establecer una dirección que debemos de seguir o establecer un destino fijo, quizá en algún momento una ruta o en un sentido mucho más sencillo, simplemente algún tipo de recuerdo que queramos tener, ¿no? Para memorizar algo, por ejemplo, ¿no? Pero eso también empieza a quedarse grabado en nuestra mente y obviamente nos ayudará en gran medida, ¿no? Sobre lo que nosotros nos planteemos realizar. Y los patrones de comportamiento de las personas que han llegado a la excelencia, que me parece que en ese sentido, aunque así inicia la programación neurolingüística, creo que ha cambiado en gran medida. Ya, ya no nos centramos tanto en las personas que han tenido o alcanzado cierta excelencia. Sí las escuchamos, por supuesto que su experiencia nos ayuda muchísimo, pero al final hemos logrado entender que nosotros debemos de construir la propia y que obviamente lo debemos de hacer no a partir de los zapatos del otro, sino a partir de nuestros propios zapatos, ¿no? Si pudiera caber la analogía. En fin, eh, le decía yo que los orígenes son más terapéuticos, los orígenes de la programación neurolingüística son mucho más centrados a tratar de mejorar una conducta y justamente lo establecen Blandel y Grinder en 75 cuando haciendo una labor cooperativa, pues, bueno, colaborativa entre ambos, pues justamente buscan analizar, ¿no? La forma en la que los mejores terapeutas de la época, pues finalmente lograban lo que lograban, ¿no? Es decir, tenían más éxito algunos que otros. Y ven ustedes cómo surge justo a partir de una investigación y obviamente se busca, ¿no? Que los demás terapeutas en este caso también tengan éxito. Por eso me parece importantísimo que esta herramienta la podamos utilizar, ¿no? Justamente para que nosotros como docentes también, entonces veamos si cabe la acepción, porque algunos docentes tienen más éxito que otros docentes, ¿no? Seguramente Bandler y Grinder no pensaban eso en ese tiempo, pero bueno, ahora sí se vale pensar, ¿no? Sobre todo porque ya no nos pueden reclamar al respecto. Y bueno, así inician el trabajo, ¿no? Con conjunto y obviamente parten de sesiones grupales de terapia gestáltica. Ustedes saben que la terapia gestáltica se centra mucho en el fondo y la forma, ¿no? En la forma en que percibimos nosotros, ¿no? La percepción misma, ¿no? Tú puedes ver que dos compañeros estén hablando y puedes imaginarte que están hablando bien de ti o que están hablando mal de ti o que están hablando de ti simplemente y obviamente es tras la percepción que tú estás teniendo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen así? Porque justamente en ese tiempo este tipo de terapia era un tanto exitosa porque ayudaban al paciente a centrarlo en el aquí y en el ahora y le ayudaban también, por supuesto, a acercarse a la realidad de una manera más certera, más asertiva, digámoslo de esta forma, sin distorsiones, sin eliminaciones. Ya lo veremos más adelante también cómo funciona. Entonces, me creo que por ahí va el asunto. En fin, otra cuestión importante es que esta técnica nos permite la identificación de patrones de conducta y no solamente eso, es decir,
nosotros podemos ver de inmediato cuando desarrollamos esta técnica o modelo, la forma en cómo se está comportando alguien y obviamente tratamos de imitar, ¿no? A favor del desarrollo personal. Claro, claro que se puede, porque si nosotros somos también especialistas de repente en imitar lo malo, pues seguramente también lo bueno, ¿no? Mi mamá siempre nos dice eso, ¿no? Nosotros, como sus hijos, deberían de aprender lo bueno de mí, no lo malo, ¿no? Entonces, creo que un poquito va en ese sentido. Y la identificación de patrones de conducta no es tan difícil. Yo les he comentado a algunos pacientes también que he tenido que qué es lo posible que pueda suceder si ellos siguen actuando de la misma forma. Después me dicen que cómo le hago, que si tengo una bola de cristal o algo así. Y la verdad es que no tengo ninguna bola de cristal, ni soy mago, ni brujo, ni hechicero, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que he aprendido a observar y a observar de una manera profunda y nada, solamente a ver cuáles son los patrones de conducta que repiten y entonces, pues que sé justamente lo que van a hacer nuevamente y eso es todo, ¿no? Les digo de repente de broma también, les he platicado muchas veces que si de repente llega una pacientita con un problema de infidelidad o de que su marido la trate mal o le pega y ya lo ha perdonado 7 veces u 8 y llega y dice, pero ahora sí ya no, va a ser la última, ¿no? Diciendo a lo mejor lo que ha comentado en las anteriores, pues es muy posible que regrese, ¿no? Con él, sobre todo si abandona la terapia, ¿no? Y justamente, ¿no? Eso es lo que debemos de observar. Y yo les digo esto, maestros, les digo en una conferencia que habla justamente de la fortaleza mental en el docente, eh, que cambiemos, ¿no? Cambien, maestro. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo lo mismo? Justamente estaba observando un video hace pocos días porque estoy impartiendo ahorita un curso sobre el programa escolar de mejora continua y hay un video muy interesante en donde el chico está muy aburrido y obviamente empieza a ver algunas fotografías, seguramente lo han visto, ve unas fotografías en donde detecta que a sus papás les enseñaban de la misma manera y a sus abuelos les enseñaban de la misma manera. Y bueno, actualmente enseñar de la misma manera no nos va a servir de mucho que digamos porque los chicos están pues completamente en movimiento y no me refiero a que estén levantados, ¿no? Y jugando en el salón de clases, ¿no? Me refiero al hecho de que están pensando constantemente. Es, vean ustedes el nivel de información que estamos manejando en estos días, es impresionante. Y ellos están llenándose de toda esa información. Los chicos, por supuesto, que manejan mejor un celular que su abuelito, ¿no? Sus abuelitos. Entonces, es completamente distinto, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando el día de hoy. Pero bueno, nosotros estamos justamente en esa tesitura también y nos podemos justamente ir desarrollando en esos cambios o ir moviendo en esos cambios, ¿no? Para que la vorágine no nos arrastre, sino más bien la utilicemos para seguir avanzando, ¿no? En fin, otra cosa que es importantísimo saber es que la programación neurolingüística nos ha ayudado muchísimo a identificar un campo semántico que estamos utilizando normalmente cuando nos comunicamos y obviamente tiene que ver con un canal de comunicación que tenemos de manera favorita, ¿no? O preferente. Saben ustedes que hay personas que son más visuales, que hay personas que son más auditivas, que hay personas que son más sinestésicas o kinestésicas. Y en ese entendido me parece que es importante señalar que no solamente nuestra labor, nuestro trabajo es identificar el tipo preferente de pensamiento que tenemos, porque no es tan difícil. Yo me he encontrado muchos docentes que me dicen, yo sé desde hace mucho que soy más visual que auditivo o kinestésico,
Y yo les he comentado que está muy bien el que nosotros hayamos identificado qué ventana tenemos abierta en nuestro cuarto, pero que es muy importante que nosotros aprendamos a abrir las otras dos ventanas también. Es decir, si yo ya sé que soy visual, pues voy a tratar de desarrollar también la parte auditiva y kinestésica. Y ustedes me dirán si me equivoco, maestros, pero en un cuarto donde se abren tres ventanas, pues entra más luz que donde se abre solamente una, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, tenerlo en mente. En fin, y algo que me parece también sumamente importante, que al menos está en el material de la mayoría de los autores que trabajan al respecto, son las posiciones perceptivas, que tiene que ver justo un poco con lo que les contaba hace un momento respecto a la terapia de la Gestalt y que justamente abona mucho en cuanto a la percepción que nosotros tenemos de algo, ¿no? Estas posiciones perceptivas, pues justamente son posiciones que nos van a ayudar a percibir la realidad de diferente manera, o al menos a tratar de entenderla de mucho mejor. La entendemos de una forma cuando lo hacemos a partir de nuestro yo mismo, la entendemos o la vemos de una manera distinta si nos ponemos en el lugar del otro, si de repente nos ubicamos como observadores de la situación y sin lugar a dudas si adquirimos una metaposición que ahora vamos a ver adelante, que tiene que ver justamente con tratar de controlar estas posiciones. Entonces creo que eso es también sumamente importante, nos puede ayudar muchísimo a tener, pues obviamente un mejor desarrollo, ¿no? De nuestra propia profesión y de nuestra propia persona. Vean ustedes, no hay tanta magia, ¿no? En la primera posición, no hay cosas que no sepamos, es una posición que implica nuestro punto de vista, que nos ayuda a ser conscientes de lo que respondemos, de lo que sentimos, que nos lleva a un papel de actor, ¿no? Principal, protagonista, y que nos ayuda justamente a entender lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, ¿no? Desde nosotros mismos. Esta es la primera posición y les digo, no hay grandes cosas ahí que de alguna manera, o grandes novedades, ¿no? También la posición del otro, una posición que implicará más bien tratar de entender el punto de vista de la otra persona, un poco como se dice por ahí, ¿no? Meterse en el pellejo del otro, adoptar el papel del otro, tratar de saber qué está sintiendo, ¿no? Qué piensa, ¿no? ¿Qué sentiría si yo estuviera en su lugar? Y es necesario que entonces aprendamos de repente a distanciarnos de nosotros mismos para saber justo cómo incluso nos están percibiendo los demás. Es interesante esa posición. La de observador, que ya cuesta un poco más de trabajo. De hecho, me parece que tienen grados de dificultad porque a veces ni nosotros mismos somos conscientes del lugar en donde estamos, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser mucho más difícil que aprendamos a ponernos en los zapatos del otro o en el lugar del otro. Pero bueno, sí se puede hacer, es difícil, pero se puede hacer. Y entonces la posición del observador resulta todavía un poco más difícil porque es una posición que implicaría mirar al otro y mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Tratar de ser como un espectador ajeno, como un juez que finalmente no tiene una inclinación hacia nadie, ¿no? Eh, Obviamente está valorando más la interacción de los sujetos sin ninguna implicación emocional, porque si hubiera una implicación emocional, de inmediato nos estaríamos inclinando hacia nosotros mismos, ¿no? No hacia el otro. En fin, disociarnos, dice, de tal manera que nos convirtamos en espectadores de nosotros mismos. Claro, esto de disociación nada tiene que ver con la psicosis, no se espanten, es únicamente tratar de salirnos, ¿no? Del lugar en donde estamos para poder entender lo que está sucediendo. En fin. Y la metaposición, bueno, la metaposición es una superposición, diríamos, también de esa manera, porque ahí sí se abarca una perspectiva mental integral, se observa todo, el conjunto, las interacciones que hay,
es como observar al observador, al otro y al yo mismo. Dicen algunos autores ser un ojo omnisciente, ¿no? Que todo lo ve y lo sabe, ¿no? ¿Para qué? Pues para que justamente pueda corregir errores y nos ayude justamente a movernos de lugares. Es como una posición de conciencia. Finalmente todos tenemos o debemos de tener, y me parece que es importante, ¿no? Si no, la desarrollemos. Este es un ejemplo, ¿no? De lo que les estoy comentando. Y si ustedes se dan cuenta, pues ahí está la posición del yo mismo, este movimiento de flechas. Bueno, también les ofrezco una disculpa en el otro tipo de presentación o en la presentación que finalmente también podrán tener ustedes, según entiendo. Le va uno dando al cursor y van apareciendo, ¿no? Cada una de las partes, solo que en este tipo de presentación más avanzada no nos va a dejar hacerlo, pero aparece el yo mismo y luego la flecha que te va llevando justamente a colocarte en el lugar del otro, luego salir del lugar del otro y ponerte en el lugar de observador, que observe obviamente al otro y al yo mismo, y finalmente la metaposición, si la pueden ver aquí, que la coloco justamente en una esquina para que pueda tener justamente un control de todo lo que está observando. Entonces, me parece que eso es importante que lo veamos de esta manera. Y algunos autores consideran, sobre todo también Carrión, considera que este ejercicio lo podemos hacer de manera constante cuando platicamos con alguna persona y con la cual podamos tener algún tipo de problema, sea un compañero de trabajo, sea un padre de familia, incluso alguna autoridad escolar o un alumno, y que nos sentemos frente a él y justamente tratemos de hacer este ejercicio, ¿no? En donde imaginariamente nos movamos atrás de él y hagamos, digamos, imaginariamente este ejercicio de sentarnos en su lugar para sentirnos como él está sintiéndose, ¿no? Esta es una condición que va más allá, me parece, del rapport, que es lo que manejamos en terapia, o de la empatía, que es lo que normalmente también se va desarrollando, ¿no? Y que finalmente termina siendo una herramienta muy importante dentro de la inteligencia emocional, como ustedes lo saben. Entonces, luego que hagamos el ejercicio de levantarnos del lugar del otro y ponernos justamente en medio de los dos para hacer las veces de un observador, ¿no? Y que no perdamos de vista que es muy posible que nosotros podamos tener el control y el manejo de estos movimientos que estamos haciendo y obviamente también de lo que está ocurriendo en todo momento. Creo que eso es sumamente importante porque normalmente nos ensimismamos, ¿no? Estamos pensando que lo que pensamos es lo mejor, creemos justamente que lo que hacemos es lo mejor y que incluso todavía llegamos al grado de suponer que lo que pensamos y hacemos lo deberían de pensar y hacer los demás. Y eso es un desgaste innecesario, me parece, de energía, porque estaríamos justamente preocupándonos más justo por cambiar a las otras personas que por cambiarnos a nosotros mismos. Yo le respondía a esta maestra que me contaba lo de ayer, de este chico sobre el tema de las perforaciones. Haz tu labor, maestra, haz la labor que te toca hacer. Tienes que avisarle a a los padres de familia, decirles que no es correcto, ¿no? Pero creo que sí, podemos esforzarnos por formar, no debemos de perder de vista esa condición. Es bien cierto y es algo que he estado estudiando últimamente, ¿no? ¿En qué momento se ha perdido la autoridad? La perdieron los padres de familia, ¿no? No es posible que nosotros se las podamos entregar o regresar, porque me decía la maestra, cuando una madre de familia le decía, maestra, por favor, llámele la atención a mi hijo porque a mí no me hace caso. Y la maestra dice, pues imagínese, señora, si a usted no le hace caso, imagínese a mí, ¿no? Pero la verdad es que en la realidad, y he sido testigo de ello, en muchas de las ocasiones, a veces nos hacen más caso a nosotros que a sus padres de familia. Pero bueno, creo que cada caso es diferente y un tema también profundo, ¿no? Que se puede realizar, pero el punto que voy es que
sí, nosotros debemos de hacer nuestra labor hasta donde sea posible, pero si no se puede cambiar, si no se puede hacer más, no podemos detenernos demasiado. Hay otros alumnos también que obviamente necesitan de nuestro apoyo y debemos de seguir esforzándonos. Sí hay padres de familia que incluso llegan molestos porque a su hijo lo jalaste porque ya estaba matando a un chico ahí a golpes y los padres de familia se enojan por lo que hiciste. Quizá tú tengas algún problema y sean más visto por esos padres de familia, pero maestros, yo les aseguro una cosa, el chico va a seguir adelante y me parece que ya no estará en tu grupo, al rato tampoco en tu escuela, pero los padres de familia van a tener ese problema por toda la vida. Ojalá que no, pero también si en algún momento dado algún consejo, alguna recomendación, alguna intervención de nosotros fue significativa, quién sabe, ¿no? Quizá en una de esas estaríamos también salvándole un poco la vida o las planas a los padres de familia con su chico. En fin, vamos a ver entonces qué podemos hacer, ¿no? Para mejorar nuestra autoestima. Bueno, esta frase que por más que he tratado de encontrar quién es el autor, realmente no aparece en todas partes como desconocido. Me encanta, es genial. Vean ustedes, si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y tiene mucho que ver, obviamente, con esta condición semántica, ¿no? De la que hablamos al principio, del poder que tienen las palabras, ¿no? Y obviamente de lo que nosotros estamos buscando lograr o conseguir, ¿no? En el día a día. Yo les cuento muchísimo una anécdota que, bueno, es un cuento que me narró en alguna ocasión uno de mis tíos, me decía que en cierta ocasión, bueno, es una fábula, ¿no? En cierta ocasión estaban buscando quién podría ser el nuevo rey de la selva y obviamente en la contienda pues habían 3 leones, bueno, pues, puros leones, ¿no? Y todos los animales estaban expectantes porque tenían que pasar una prueba. No, no se trataba de que pelearan entre ellos, se trataba de pasar una prueba. La prueba era que aquel león que llegara a la cima de una montaña sería justamente el rey. Entonces, quien iba a ser testigo y juez también, obviamente, de esta posibilidad, pues era un águila, ¿no? ¿Quién si no más no podía hacerlo? Porque obviamente ella se iba a percatar de quién llegara, ¿no? Arriba. Y entonces sale el primer león, pero la verdad es que solamente llega a la mitad y es muy difícil seguir escalando y se da por vencido. Dice que ya no, dice, ya no quiero ser rey, mejor ya, me voy de aquí, ¿no? Desisto y se va. Y luego el segundo león hace lo mismo, pero ocurre la misma situación. En el punto en donde había llegado el primer león, él se cansa y también se regresa. Y luego el tercer león sube y nada, sucede lo mismo para sorpresa de todos, ¿no? No es como en los cuentos, ¿no? Que antes contábamos y en donde el último podría ser un león mexicano y podría arreglársela, ¿no? De una u otra manera. No, a este tercer león le pasa lo mismo. Termina regresándose. Y entonces, al final, pues llegan y saben todos los animales que nadie llegó a la parte de arriba. Y los animales le preguntan al águila, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser nuestro rey? Y el águila, para sorpresa de todos, les dice que va a ser el tercero, ¿no? El tercer león. Y todos dicen que ¿por qué? Si justamente también había llegado como los otros dos al mismo punto y se había regresado. Y el águila le dijo, les dice a los animales, les dice, sí, pero a diferencia de los otros dos, este último dijo que, que iba a regresar a prepararse y que después iba a volver a la montaña para conquistarla. Y los otros dos dijeron que ya no lo volverían a intentar. Entonces, vean qué importante es el poder de las palabras, lo que les comento, porque llevan una intención implícita, llevan una condición de logro. Si no es en ese momento, es en otro momento. Stanislaw
Backrack, un autor, un biólogo molecular argentino que ha trabajado muchísimo sobre el cambio, los cambios a partir de la mentalidad, ¿no? Cambio mi mentalidad y cambio yo. Ha dicho justamente que la diferencia entre los atletas de alto rendimiento y otro tipo de atleta es que los atletas de alto rendimiento no dudan, aunque no les salgan las cosas como están pensando que les puedan salir. No dudan en hacerlo, lo hacen con una confianza enorme, ¿no? Lo hacen, por supuesto, porque pues obviamente se han preparado, están disciplinados, desde luego, ¿no? Pero de alguna u otra manera están estableciendo una condición de eso, ¿no? De alto rendimiento. Entonces creo yo que es el momento de poder establecer de una vez por todas que sí podemos, si creemos, sí podemos lograr cualquier cosa que nos podamos proponer. En fin, eh, vean lo que dice Salvador Carrión. Dice que todos y cada uno de nosotros poseemos un tremendo potencial que debemos activar. Un poco lo que les decía hace un momento. A veces no nos damos cuenta, pero la verdad es que no hay una persona que no tenga un potencial, ¿no? Que no pueda activar. Sí podemos, a veces no nos dejan, a veces no creen en nosotros, a veces no sobreprotegen, a veces no quieren que vayamos a sufrir, ¿no? Y es un poco también lo que ha dado al traste con la educación de los chicos, de los padres hacia sus hijos, que no quieren que sufran como ellos sufrieron, y entonces les van allanando el camino y pues les van quitando piedras y si se caen, se avientan desesperadamente con una almohada para que caigan en blandito y nada, lo que están haciendo, como ustedes saben, son chicos de cristal, ¿no? Esta nueva generación que se ha establecido así. Entonces, eso es peligroso porque cualquier cosa que les suceda se van a romper y entonces, pues, después juntar los pedazos no es tan sencillo, no hacerlo. En fin, pero obviamente para que tú puedas activar este tremendo potencial, tienes que sentir justamente que esa grandeza está dentro de ti. Y es una grandeza, dice este autor, inconmensurable. Es una grandeza que no se puede medir, que no tiene límites en ese sentido. No tiene límites y esa es la buena noticia. La mala noticia es que los límites nos los vamos poniendo nosotros mismos, ¿no? En fin, hay que entenderlo también de esta forma. El bienestar se vive y se siente, ¿no? Entonces, creo que es preciso también que nosotros vayamos también dándonos la oportunidad de alcanzar una satisfacción en nuestra labor, en lo que cada uno está haciendo. Entonces, para que nosotros podamos justamente entender por qué valor o esta grandeza inconmensurable nos está dando, pues tendríamos que analizar qué causas o qué situaciones están impidiendo que nos desarrollemos, que nos valoremos o que cada uno de nosotros podamos alcanzar las metas que nos estemos proponiendo, ¿no? Y obviamente, pues como ustedes saben, es una tarea pues primordial del ser humano, es no solamente el crecer, no solamente lograr grandes cosas, sino aprender a sentirse satisfecho. Un poco lo que les comentaba hace un momento. Si te gusta lo que estás haciendo, sientes que lo que haces es como si no trabajaras, felicidades, porque me parece que no solamente estarías dando el clavo con tu vocación, sino que estarías justamente atinándole, por supuesto, a un desarrollo personal y de esencia que muy pocos alcanzan a descubrir en su persona. Bueno, por eso no solamente encontramos a personas insatisfechas con la labor que hacen, sino que además hasta se molestan mucho si de repente vamos por una consulta, ¿no? médica y ni nos voltean a ver. En fin. Pero ¿qué es la autoestima? Pues la autoestima también se ha hablado mucho al respecto. Saben ustedes que tiene que ver
con una autoimagen, con un autoconcepto que hacemos, pero también con una imagen que el otro nos da y con un concepto que el otro hace sobre nosotros mismos. Esta frase de Eric Fromm evidencia también en gran medida lo que es la autoestima desde un ángulo un poco diferente. Dice que la primera tarea del hombre en la vida es darse nacimiento a sí mismo. Y esto es grandioso, no es solamente una cuestión de palabras en sí. Erickson ha dicho que si en alguna de las etapas de desarrollo nosotros no logramos obtener lo que esperábamos, es decir, no nos dieron nuestros padres confianza básica, no nos dieron autonomía, no nos dieron industria, no nos dieron identidad, en fin, que dejemos de preocuparnos por esa situación, que no estemos ya culpándolos constantemente, que te dieras cuenta que ha llegado una edad en la que hicieron su labor ellos, pero ahora tienes que tomar las riendas y la responsabilidad de tu vida. Y entonces darte tú mismo nacimiento, darte tú mismo esa confianza básica que te faltó para hacer a un lado la desconfianza básica, ¿no? Darte tú mismo la autonomía, darte tú mismo la industria, darte a ti mismo, desarrollar en ti mismo una identidad para que dejes de tener una confusión de rol, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese sentido iríamos sí en un camino de desarrollo bastante grande y bastante efectivo, porque el último, como ustedes saben, la última etapa de desarrollo de Erik Erikson es la integridad del yo en contra de la desesperación, pues estaríamos justamente haciendo a un lado la desesperación y quedándonos más del lado de la integridad del yo, sabiendo que lo que hemos vivido valió la pena, porque como ustedes saben, lo ha establecido Erik Erikson, no nos desesperamos porque esté cerca la muerte de nosotros. Finalmente nadie conoce la muerte, ¿no? La desesperanza o la desesperación llega más bien porque pues ya no vamos a poder vivir lo que pudimos haber vivido, ¿no? En fin, y que por una u otra razón no lo hicimos. En fin, llegar a ser lo que somos potencialmente, crearnos a nosotros mismos, ¿no? Les hablaba de Erik Erikson, ustedes saben que no se llamaba así, Erik Erikson hace alusión a que Eric es hijo de Eric, ¿no? Erik Erikson, yo soy mi propio padre, decía él. Entonces vamos a darnos nacimientos a nosotros mismos, ¿no? Porque el producto más importante de este esfuerzo, pues es la personalidad. Solamente hago una observación ahí. No solo la personalidad, quiero decir también que la esencia, porque a veces desarrollamos tanto la personalidad que se nos olvida, ¿no? Lo que tenemos en esencia. Y me parece que estos dos elementos tienen que ir creciendo al mismo tiempo. En fin, entonces, pues ahí está. Ustedes saben, como lo decíamos, la autoestima se relaciona con la autoimagen, con el autoconcepto, pero también es la suma de conocimientos, de sentimientos, de experiencias que obviamente tú vas teniendo. Y también hay que decirlo, ¿no? Lo que el otro dice de ti, lo que el otro ve en ti, tiene mucho que ver con lo que tú has querido mostrarle al otro. Y a veces perdemos de vista eso. Nos ofendemos quizá porque alguien nos dice que somos un maestro enojón. Sí, pero ¿qué has hecho tú por cambiar esa imagen? ¿No te has puesto a pensar si verdaderamente esa es la imagen que les estás presentando a los demás? Porque si uno o dos lo dicen, quizá no hagamos tanto caso, pero si cada grupo lo dice, si cada padre de familia, si los mismos compañeros, bueno, entonces hay que hacer algo en nosotros, ¿no? Para poder cambiar. Entonces, creo que es importante saber que la autoestima termina siendo también parte de nuestro desarrollo y obviamente para que se vaya, digamos, que haciendo mucho más fuerte, necesitamos obviamente crecer, pero necesitamos crecer en todos los sentidos, no solamente en el profesional, sino también en el personal, y darnos cuenta justo en aquello en lo que sí somos mejores, en lo que nos cueste menos trabajo para que podamos en la medida de lo posible, pues eso, desarrollarlo mucho más. Y en la medida de lo posible, entonces, no solamente desarrollar la autoestima, sino también, insisto, establecer un desarrollo personal. En fin,
para que nosotros podamos fortalecer el estado emocional, pues tendríamos que ver en qué crees, ¿no? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué valores tienes? Si son virtuosos o viciosos, qué capacidades has desarrollado, quieres desarrollar, incluyendo habilidades, qué recursos tienes, qué potencialidades ya tienes y hay que desarrollar, pero hay que hacer esta revisión justamente de todo este conjunto de creencias, valores, capacidades, habilidades, recursos, potencialidades, pasados, presentes y futuros, ¿no? Porque todos tenemos una historia y obviamente todas ellas nos han conducido hasta donde estamos. Me parece que también es importante establecerlo y decirlo, ¿no? Fuerte y claro, ¿no? Como dice el tejoncito en Desiderata, todos tienen su propia historia, ¿no? Cuando señala que nosotros debemos de escuchar incluso al tonto e ignorante, porque también tienen su propia historia. Esta historia es la que nos ha dado un valor intrínseco y un valor sumamente importante y que no debemos de pasar desapercibido. No muchos han llegado a desarrollar esta experiencia, no muchos llegan a vivir tantos años, no muchos han logrado, ¿no? Lo que, por ejemplo, ustedes han logrado. Eso me parece que es importante considerarlo y no minimizarlo en nosotros mismos para que tampoco ofendamos a quienes no lo han podido hacer por una u otra razón. En fin, la autoestima además tiene que ser una fuerza motriz que genere motivación y que inspire conductas. Y con razón se dice por ahí, ¿no? Que cuando alguien está contento, cuando alguien está logrando algo o cuando alguien está satisfecho es porque tiene una autoestima fuerte, dicen, o dicen que tienes una buena autoestima. Como también hay personas que teniendo una riqueza enorme en sí mismos, simplemente han dejado de interesarse en hacer tal o cual cosa porque quizá se sientan muy mal y tengan una autoestima muy baja, es decir, no logren apreciarse lo que deberían de apreciarse. Entonces, la estima nos ayudaría a reconocer las capacidades que poseemos, obviamente a sentirnos valiosos, pero también a asumir la responsabilidad, ¿no? De crear en nuestro entorno y en nosotros mismos que quede claro y de subrayo, asumir la responsabilidad de tener más salud, de tener más felicidad, de poder tener un mayor compromiso o una mayor entrega en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Es una responsabilidad nuestra, ya no es una responsabilidad de nuestros padres, ya no es una responsabilidad de nuestro esposo, de nuestros hijos, o una responsabilidad del director, o una responsabilidad del supervisor o del gobierno, no, es nuestra responsabilidad. Y entonces, pues sal a correr, haz ejercicio, practica alguna actividad que te haga sentir bien, ve a ver una película, trata de divertirte con la familia, date un descanso también de vez en cuando, por supuesto, ríe, salta, baila, no sé, pues, pero también aprende, también no dejes de leer una buena novela de repente, date la oportunidad de dormir temprano, ¿no? A buena hora, si te es posible. Sé que a veces cuesta trabajo, pero bueno, pero de levantarte temprano para poder de alguna manera disfrutar, ¿no? De una puesta de sol, por ejemplo, pero también de la salida misma, ¿no? Del sol. Entonces creo que es importante eso, creo que vale la pena darnos cuenta que la responsabilidad de hacer todo eso es de nosotros y de nadie más. Hay por eso un proceso de transformación que propone la programación neurolingüística, es interesante. Primero, nos recomienda que, pues, obviamente, lleguemos a conocer cómo hemos llegado a ser, cómo somos, ¿no? No es sencillo, porque yo lo he visto aquí con mis pacientes también. Uno de los ejercicios primeros que hacemos es que puedan narrarme su historia de vida y narrarla cuantas veces sea posible, contarla una y otra vez desde la infancia, porque sin tener una condición terapéutica, catártica, que ya de entrada la tiene obviamente, y propuesta por el mismo psicoanálisis, me parece que tiene una condición un poco más superficial y tiene que ver con el hecho de ayudarle a darse cuenta al paciente
de cómo ha llegado a ser lo que es en este momento. ¿Por qué sufre más que otras personas? ¿Por qué es más sensible o por qué no es tan sensible, por ejemplo, ¿no? Eh, justamente una pacientita hace algún tiempo que tenía muchísimos problemas para ser expresiva, para expresar, incluso decirle a alguien que lo quería o dar un abrazo, por ejemplo, pues le costaba muchísimo trabajo. Y descubrimos poco a poco en esas idas al pasado que en una ocasión, siendo pequeñita, pues ella era muy cariñosa. De hecho, ella decía en terapia, no sé por qué me he vuelto así, si anteriormente pues abrazaba mucho, me divertía, expresaba mucho, le decía a las personas que les quería. Y entonces descubrimos algo que, por cierto, había ya reprimido. Descubrimos cómo en una ocasión, estando en la primaria justamente, en el último grado de primaria, tenía una amiguita que la quería muchísimo y en cierta ocasión, pues ella insistente en que la quería mucho y la abrazaba seguido. Un día su amiguita la empujó y le dijo que dejara de abrazarla porque la molestaba y que por eso mismo ya no la quería, ¿no? Entonces vean ustedes cómo a veces nos bloqueamos nosotros mismos, ¿no? Tras una situación en específico que no tiene mucho que ver con un trauma, sino más bien con un fantasma que nosotros nos vamos creando y que más adelante, para no asustarnos, pues tratamos de evitar, ¿no? Ella justamente realizaba estas evitaciones porque seguramente le dolería nuevamente otro rechazo, ¿no? En fin, una vez que descubrimos eso, ya pudo abrazar. En fin, hay que darnos cuenta también qué es lo que en esos momentos está impidiendo nuestro crecimiento. Quiero decirles algo, ¿no? Hay ocasiones en donde nosotros nos ponemos obstáculos, pero también hay situaciones en donde el obstáculo está establecido y entonces a veces solamente debemos de esperar un poco a que no esté, o ver o descubrir la forma en cómo podemos sortearlo. Creo que debemos de hacer ese ejercicio porque más adelante hay otra recomendación y que tiene que ver justamente con la paciencia, algo que me parece que no se nos da mucho a los docentes, pero creo que debemos de recuperar, ¿no? En ese entendido, como dicen por ahí, ¿no? Y lo veremos más adelante. Una negativa no quiere decir que realmente así vaya a ser todo el tiempo, ¿no? En fin, estar dispuesto a cambiar todo aquello que nos perjudica y limita, ¿no? Y obviamente, aunque ello suponga cierto grado de esfuerzo y sufrimiento, pero yo pongo, aunque suponga cierto grado de esfuerzo y sufrimiento, pero la verdad es que lo hago desde una condición más sarcástica, ¿no? Porque déjenme decirles una cosa, maestros, no tenemos que escondernos ante esta situación, y mucho menos vender piñas, ¿no? Eh, Vamos, para que haya un cambio en nosotros, para que podamos transformarnos, necesitamos esforzarnos y en algunos casos necesitamos sufrir, pero es un sufrimiento distinto, una manera de concebir o de crear una cosmovisión distinta respecto al sufrimiento, ¿no? Porque, vamos, si hay sufrimientos en donde no nos produce ningún beneficio y ahí nos quedamos, pues ¿por qué no de sufrir un poco si a costa de ese sufrimiento, en una de esas, pues voy a estar mejor, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso posible? Pues sí, de repente a mí me gusta mucho correr y créanme que sufro un poco a la hora que me estoy levantando y cuando empiezo, antes de empezar a correr, pues de verdad que sufro porque hace mucho frío, ¿no? Pero bueno, eso me ha llevado a sentirme mejor, más saludable, a bajar de peso, a correr un maratón, etcétera. Y creo que de alguna manera puede tener razón el autor cuando dice que a veces los sufrimientos son la cabalgadura que llevan más pronto al éxito, ¿no? En fin, creo que el esfuerzo, el sufrimiento, un poco la disciplina, un poco el desafío, un poco el no tener el control completo de las cosas, no es tan malo que digamos, ¿no? Está implicando de alguna manera un cambio, ¿no? De una u otra forma.
descubrir cuáles son los programas mentales desmotivadores, ¿no? ¿A qué se refiere con programas mentales desmotivadores? Bueno, pues lo que nos han programado antes desde pequeñito: no eres bueno para correr, tú siempre vas a estar gordito, tú no sirves para el ejercicio, tú eres malo para las matemáticas, tú eres una persona que llora de todo lo que le digamos. Todos esos programas mentales desmotivadores. Y los podemos sustituir por algunos que nos motiven a crecer, ¿no? Desde luego. Y por supuesto, identificar nuestros valores es importantísimo, no solamente los valores que pues, debemos de tener y que se han construido, digamos, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos de valores, estamos hablando también de ese espíritu de lucha que debemos de tener para crecer, ¿no? Y eso, de estar dispuestos a luchar o a seguir tolerando, a ya no estar dispuestos a luchar o a seguir tolerando, y que nos ha causado en algún momento dado también pues algún problema grave. Acuérdense ustedes que también a veces cuando se pierde se gana, ¿no? Y hablamos de perder porque no es que en realidad vayamos a perder en el sentido de competencia, ¿no? Sino que es una idea de dejar ir aquellas cosas, ¿no? Que a veces no queremos dejar ir: personas, cosas, ropa, muebles, recuerdos, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es importante, y hay una regla general, siempre le he mencionado: nosotros no podemos tener algo en nuestras manos si antes tenemos las manos llenas. Entonces, tienes las manos llenas, repártelo, dalo, entrégalo, y entonces en una de esas tus manos van a quedar vacías para poder recibir, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y como docentes, pues díganme ustedes, si no damos, maestros, estamos dando no solamente nuestro ser mismo en nuestra actividad profesional, estamos dando nuestros aprendizajes, estamos dando justamente lo que nuestra experiencia nos da, nuestro tiempo, nuestra comprensión, etcétera. Estamos prácticamente dándonos, ¿no? Y entonces no nos debe de costar trabajo seguir dando, ¿no? En fin, y por eso creo que es importante también que debamos de tener un equilibrio en nuestra vida. Equilibrar: ¿quieres sentirte bien? ¿Quieres mejorar tu autoestima? Sí, si hay algo que de alguna manera tampoco está siendo adecuado en tu cuerpo, que no quieras ver, cámbialo. Si quieres ganar algunos kilitos, pues gánalos. Si quieres perder algunos, piérdelos. Si quieres ir al gimnasio, pues ve. Si quieres, pues no sé, cortarte el cabello para verte tal o cual manera, pintártelo, pues hazlo. O sea, realmente creo que es importante eso. Si quieres estar más saludable, haz ejercicio. O sea, sí, es importante que nosotros también vayamos respetando, ¿no? Y cuidando y fortaleciendo a nuestro cuerpo físico, pero también la mente, ¿no? Y tiene que ver con aquellas cosas que pensamos, con nuestros ideales. Tienen que ser siempre positivos, tienen que ser constructivos. No tienen que estar todo el tiempo apagados y grises, maldiciendo, señalando solo lo que está mal puesto, ¿no? Y no haciendo ninguna aportación para generar un cambio. Bueno, al menos el cambio debe de empezar en ti, ¿no? Hay un meme que anda circulando, seguramente lo han visto ustedes, anda circulando últimamente, en donde de la mitad hacia arriba hay un chico que dice: esta no es mi basura, ¿no? Y hay mucha basura. Y luego abajo, la misma imagen, bueno, está el chico pero la basura ya está en bolsas, ya la recogió, y dice: no es mi basura, pero abajo dice: pero es mi planeta. Esa condición me parece que es la positiva, la construcción positiva de la que estamos hablando. En fin, y ahí está también, digamos, el equilibrio espiritual, que va a tener que ver justamente con la idea que cada uno tiene del Creador, de Dios mismo, y con esa intención de tratar de lograr una unión y obviamente también desarrollar una identidad que nos ayude muchísimo insisto, seguir sintiendo un poder superior dentro de nosotros. Creo que ese equilibrio es el desarrollo de estos tres elementos, logran un equilibrio importante en nuestra vida. Yo les preguntaría, a partir de lo que hemos visto entonces hasta este momento,
¿Qué imagen hemos construido de nuestro ser para sí y para los otros? Es decir, qué hemos querido que los otros vean? ¿Qué hemos querido ver en nosotros mismos? ¿Estamos o no satisfechos con nuestra imagen como docentes? ¿Hay algo que tienes que cambiar de tu labor? ¿Nos valoramos o esperamos que nos valoren? Porque eso es algo que también pasa constantemente. Decimos a veces, no, es que yo sí me valoro, pero allá no me valoran. Bueno, pues si tú te valoraras, realmente eso sería suficiente, ¿no? Si hay alguien más que te valora, pues está bien, eso es una ganancia, pero vamos, lo más importante es que tú lo puedas hacer. Y estoy seguro que en algún momento dado, al menos una persona, al menos un alumno lo ha hecho, al menos un hijo lo ha hecho, iba a decir al menos un esposo, pero no, vayan a pensar que deban de tener muchos, ¿no? No esposa. No, al menos, bueno, pero al menos un novio, sí, una novia. Al menos alguien en la vida seguro que sí ha podido valorarles. Entonces, vamos, ¿qué esperan para que ustedes lo hagan también? Y también preguntarnos en una de esas, miren, les dejo ver qué valor le damos a nuestra identidad docente. O sea, no solo en el ser docente en nosotros mismos, sino en el ser docente en general. Yo le decía de broma a mi hermana que por ahí ha de estar también en esta conferencia, le decía, oye, yo la verdad eh, valoro mucho su labor que hacen, es algo que, y ahora se los digo, ¿no? También he dado clases en secundaria en alguna ocasión, pero he dado más clases en el nivel medio superior y obviamente en el nivel superior y posgrado, pero la verdad que su labor, la labor que ustedes hacen es fantástica, es genial. Me costaría trabajo hacerlo, estoy seguro, no me veo frente a pequeñitos, ¿no? Enseñándoles, no me veo. Y les digo que eso para mí tiene mucho valor, de verdad que sí, siempre me han impresionado y me impresiona esa paciencia que tienen también, la que tienen incluso los docentes de educación preescolar, es impresionante cómo les hablan a los chicos, no sé, de verdad que, wow, me maravilló, no podría hacerlo. Entonces le digo que seguramente ese valor lo dan también hacia afuera, es decir, los padres de familia, y por eso a ella la invitaban más a las fiestas de los pueblos que a mí, ¿no? Entonces que le dije, creo que voy a ser maestro y creo que ese es uno de los motivos por los que fui maestro, para que también me invitaran a las fiestas, ¿no? Pero no, la verdad es que, no sé, todavía en mi pueblo le tiene un respeto enorme a los docentes porque los consideran personas muy valiosas. Quiera Dios que siga siendo así, ¿no? Y que sigamos teniendo esa consideración de respeto como la tenía justamente en la película de Simitrio, ¿no? Hacia Simitrio, por ejemplo, ¿no? No sé, creo que eso no se debe de perder nunca y eso es algo por lo que sí vale la pena seguir luchando, me parece a mí, desde cualquier trinchera y yo lo menciono cada vez que tengo el micrófono y lo seguiré mencionando y no solamente hacia ustedes, ¿eh? Porque ustedes lo saben, ustedes me dirán, bueno, pues nosotros ya lo sabemos, doctor, díganselo a quien no lo sepa, bueno, se los menciono a todos. En fin, por eso si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y vamos a comenzar nuevamente. Miren, la autoestima requiere del desarrollo de que seas eficaz personalmente, pero también de que alcances a desarrollar un respeto por ti mismo. Ese respeto tú te lo ganas, tú lo desarrollas, tú lo muestras, tú lo estás estableciendo. Y es importantísimo que lo sigas manteniendo en todo momento. Sí, va a tener que ver con el cuidado de esa imagen que tengas hacia la sociedad. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver también con el hecho de que cuidemos a lo mejor algunas formas. Sí, también, por supuesto. Pero maestros, es nuestra vocación. Nuestra vocación es enseñar. Creo yo que tampoco al grado, ¿no? Que de repente se puede llegar a tener y en donde precisamente también mi hermana y yo sufríamos porque uno de mis tíos que era director en una escuela primaria, pues siempre nos los escondíamos porque cuando llegaba a la casa a visitarnos nos hacía preguntas y decíamos,
ya salimos de la escuela, no estamos en la escuela, ¿no? No tiene que ser maestro todo el tiempo. No a ese grado, maestros, por favor, pero yo creo que sí, de alguna manera, en cuanto a buscar formar, a buscar dar una recomendación, hacer una recomendación, a no perder esa condición de enseñanza en sí, ¿no? Creo que es algo que sí se puede mantener todo el tiempo. Podemos explicar tal o cual situación si la sabemos. Tampoco caer al grado de subirnos a un elefante blanco y pensar que todos nos tienen que escuchar y porque todo lo que decimos es correcto y lo tienen que seguir. No a ese grado, maestros, pero creo que sí es importante que de alguna manera no perdamos de vista eso, a diferencia de que, como luego a mí me dicen cuando veo a una persona, no me está psicoanalizando, ¿verdad? Les digo, no, porque ya te estaría cobrando antes, ¿no? Desde antes. Creo que el ser maestro sí puede mantenerse dentro y fuera del aula. En fin, la eficacia personal, que es otra cosa, no es otra cosa que confiar, ¿no? En nuestros procesos mentales, en nuestro análisis, comprensión, aprendizaje, elección, decisión, tener una observación un poco más objetiva de los hechos, que no nos ganen nuestros impulsos demasiados, desarrollar un poquito más la inteligencia emocional, que es también otra conferencia que tengo y por ahí espero que me puedan volver a invitar. Yo con gusto vengo a hablarles de ello, pero de eso se trata, ¿no? De saber qué sentir en el momento en el que lo debamos de sentir y con la intensidad apropiada, como dice Goleman. En fin, de alguna manera creer en uno mismo, confiar en nosotros mismos, ser sinceros, ser valientes y ser prudentes, ¿no? ¿Para qué se requiere la sinceridad? Para reconocer nuestras virtudes y una vez que reconozcamos nuestros defectos, los podamos pulir o cambiar. Valor para cambiar la realidad, para enfrentarla y cambiarla, por supuesto. Pero si nosotros no nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo, seguramente no vamos a cambiar nada. Alguien que piensa que es perfecto, que no se equivoca en nada, ahí se va a quedar todo el tiempo, porque no va a hacer absolutamente nada para cambiar, ¿no? Prudencia, porque es importante, sí, ir con calma, pero con paso firme, ¿no? Para que logremos ese cambio, sin lastimarnos y sin lastimar a nadie más. No podemos de alguna manera crecer a costa de los demás, eso es importante tenerlo. Y el respeto a sí mismo es un valor personal, es justamente la reafirmación de la valía personal, del el derecho a vivir, del derecho a ser feliz, del derecho a ser un buen docente, lograr una satisfacción acerca de lo que somos, acerca de lo que incluso pretendemos ser, aprender a estar satisfechos, porque a veces nuestra misma neurosis lo que hace es alejarnos muchísimo de esa posibilidad de sentirnos bien y colocamos una zanahoria enfrente de nosotros que jamás vamos a alcanzar. Creo que debemos de aprender a sentirnos satisfechos en el día a día de nuestro quehacer cotidiano y esperar el día de mañana con optimismo, ¿no? Sabiendo que obviamente también vamos a tener que luchar y vamos a tener que enfrentar ciertos desafíos, pero día a día, maestros, aprendiendo a vivir en el aquí y en el ahora, solamente este día. No lo digo yo, ¿no? Está implícito también, ¿no? En muchos lados. Cada día tiene un afán, entonces, ¿para qué te sumas todos juntos? No vas a poder con todo. En fin, es darnos permiso para actuar a favor de nuestra autoestima y también de nuestra valoración. Y entonces el fortalecimiento emocional, como decimos, implica un desarrollo personal y un desarrollo de la autoestima, pero tratando también de ajustarnos a la realidad, tratar de estar lo más próxima a ella, no distorsionar la autoimagen, no distorsionar la estima misma, no pensar negativamente, no creer que los demás tienen una mala idea de nosotros, que todo mundo nos está atacando, que todo mundo está en contra de nosotros. Creo que no, debemos de ser más asertivos, ¿no? Más claros, más precisos. Si alguien nos dice de repente que nuestra labor como docentes es mala, tendríamos que decir que de toda la labor que estamos haciendo, la entrega de los programas, mi participación en los consejos técnicos, las juntas que hago con los padres de familia, la enseñanza que hago con los chicos, que de todo, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros vayamos tratando de establecer, en dado caso, a qué se refieren con que seamos unos malos docentes, ¿no? En fin, entender que la apariencia y la distorsión de la realidad nos engaña constantemente. Vean,
Vean este párrafo, dice, hijo, tú ves doble, le dijo su padre a su hijo. Eso es cierto, papá, respondió el niño. Si fuese así, vería 4 lunas en lugar, perdón, dice, eso no es cierto, papá, respondió el niño, si fuese así, vería 4 lunas en lugar de las 2 que veo. Entonces, vean cómo a veces nosotros mismos creemos en nuestra propia distorsión y estamos estableciendo esa condición. Realmente estamos viendo doble, pero no queremos aceptarlo, ¿no? Entonces, parte del problema es que asumimos de una manera inmediata lo que nuestra conciencia personal nos da del mundo. Y entonces nosotros tenemos una percepción negativa del mundo. Creemos que así es el mundo. Y la percibimos incluso como una realidad objetiva. Y luego creemos que todos la miren igual que nosotros la estamos mirando. Pero ¿qué nos hace creer que lo que vemos, oímos y sentimos es la realidad? ¿Qué no es posible que otros puedan estar percibiéndola desde una experiencia, una forma diferente a la nuestra? ¿Qué es lo que nos hace creer que todos deban de ver doble o están viendo doble? Por eso con sinceridad debemos de hacernos un montón de preguntas, pero estas son algunas, un ejemplo. ¿Puedo confiar en mi mente? ¿Soy competente para enseñar? ¿Soy eficaz? ¿Soy eficiente? ¿Me basto por mí mismo? ¿Soy buena persona? ¿Soy un buen docente? ¿Soy profesional? ¿Estoy satisfecho con lo que hago? ¿Soy congruente entre mis ideales y mis conductas? ¿Soy merecedor de respeto, de éxito, de felicidad? ¿O qué estoy haciendo para mejorar? Y luego de que nos preguntemos, debemos de volvernos a preguntar con la misma sinceridad, de una manera mucho más profunda, ¿realmente puedo o no puedo confiar en mi mente? Y debemos de responder por qué. ¿Realmente soy o no soy competente para enseñar? ¿Por qué? ¿Realmente soy o no soy eficaz? ¿Por qué? Y entonces tratar de cambiar justamente aquellas cosas que sí podemos cambiar. Hacer a un lado las estrategias mentales que nos hacen deformar la realidad y nos hacen creer lo que no es incluso. Ahí están las generalizaciones, ¿no? Este proceso mental que nos hace considerar como si fuese la totalidad, una parte del observado. Y entonces pensamos que si un director nos trató mal y cambiamos de escuela y otro director nos trató mal, y si cambiamos de escuela y otro director nos trató mal, decimos todos los directores son malos, ¿no? No podemos generalizar. Si tuvimos algún problema con un padre de familia y otro problema también con otro padre de familia, no podemos decir es que todos los padres de familia son malos, ¿no? No podemos generalizar. Tampoco tenemos que crear eliminaciones, por ejemplo, evitar ver trozos o aspectos de la realidad objetiva que nos está rodeando, ¿no? Porque nos convenga, porque de alguna manera estamos transformando algo beneficioso en algo destructor, en algo que destruye. Entonces, de repente, y nos dicen mucho, ¿no? Y lo vemos a lo mejor con nosotros, a nosotros mismos nos pasa porque me han dicho muchos maestros, es que de verdad ya hice esto, lo hice bien, hice esto, lo hice bien, y un día hice esto que estaba mal y la directora inmediatamente volteó y me dijo, oye, ¿por qué hiciste esto mal? Y yo me puse a pensar, bueno, todo lo que hice bien, ¿qué no cuenta? Pues claro que cuenta, por supuesto que cuenta, ¿no? Entonces creo que es importante que también lo entendamos desde ese punto de vista, pero también al revés, también con los chicos, como nosotros como docentes. Si un chico está cumpliendo de alguna manera, eso lo tenemos que valorar. Y no porque haga algo malo, ya relacionemos eso malo que hizo con todo su ser y pensemos que así es, eso no es posible, ¿no? No eliminemos cosas positivas solo por ver lo negativo, por ejemplo. Y la distorsión, que es la capacidad para alterar la realidad, ¿no? Esa opera de manera automática. Entonces, a veces no se tiene conciencia de ello, pero es porque no, cómo nos ha ido a la feria, en la feria. Y si en una de esas nos han engañado muchas veces, por ejemplo, y si vemos a nuestra novia platicando con otra persona, seguramente vamos a estar pensando que ya nos está engañando. Pero es una distorsión, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta condición automática que a veces hacemos de manera negativa y que no nos ayuda, por supuesto, en nada. En fin, ya para finalizar, creo que estoy en buen tiempo, según estoy viendo la hora, ya las últimas
diapositivas tienen que ver con algunas consideraciones para fortalecer el estado emocional de los docentes y más que nada tiene que ver justamente con una serie de propuestas que me parece que les pueden ser útiles. Pero antes esta frase de Pahlavi, genial, ¿verdad? Por sí misma se explica, mi verdadera oposición soy yo mismo. En fin, uno, descubre tu verdadera esencia como ser humano, como profesional, sobre todo como docente. La esencia es sumamente importante. La esencia debe de desarrollarse, como les dije hace un momento, a la par de la personalidad. Y es que a veces nos olvidamos que a lo mejor somos personas divertidas y desarrollamos tanto nuestra personalidad que nos volvemos serios y nos llenamos de títulos y nos llenamos de medallas y consideraciones y nos ponemos muy serios y ya sentimos que ni el suelo nos merece, ¿no? Y nos olvidamos a lo mejor que podemos ser divertidos en algunas ocasiones o podemos ser muy empáticos o podemos ser cariñosos o comprensivos, etcétera. Entonces, la personalidad no es nada, no es mala, la verdad es que no, la personalidad nos da un porte, nos da una forma de ser para con los demás, nos ayuda a desenvolvernos en el terreno en el que estamos, pero no pierdas nunca tu esencia, esa no debe de irse jamás, no pierdas nunca esta condición de humildad que me parece que debe de estar presente en todas las personas, por más títulos y por más condecoraciones que lleguen a tener, por más grados, por más cargos que se pueda tener. Al final, maestros, si ustedes me dirán si me equivoco, todos vamos a ir al mismo lugar, todos nos vamos a ir sin nada de eso que llegamos a obtener y nada, todos vamos a quedar en los puros huesos. En fin, sé consciente del tipo preferente de pensamiento que tienes. Yo les dije hace un momento, es cierto, ya nos dimos cuenta, yo soy visual, tengo una ventana abierta y la puedo abrir más incluso, pero están las otras dos ventanas que no están tan abiertas. Bueno, entonces ya sé que soy visual, voy a tratar de abrir las otras ventanas. Como les dije hace un momento, en, a, tres ventanas abiertas dejan entrar más luz que una sola. Autoobsérvate, autoanalízate, que es algo que cuesta muchísimo trabajo hacer. Estamos tan metidos en lo que el otro hace, tan metidos en criticar al otro, en ver que está mal puesto, que nos olvidamos de nosotros mismos. Y cuando tú dejas de observarte, en ese momento pierdes la oportunidad de crecer y de ser mejor y de ver qué te hace falta para mejorar. Entonces debemos justamente, si quieres comenzar a cambiar, pues comenzar con tu propio cambio y así comienzan los cambios verdaderos. Les platicaba apenas, también no hace mucho, de un curso en una preparatoria. Les comentaba que hace muchos años, pues yo dirigía un coro cuando tenía 20 años, bueno, no hace muchos años, apenas fue ayer. Y entonces dirigía un coro y el sacerdote nos trataba muy mal. La verdad es que era grosero y yo sabía muy poco de los temas litúrgicos y todo eso que se ve en la iglesia. Y entonces nosotros cantábamos ahora sí que como Dios nos daba a entender. Pero el padre nos callaba, nos decía que ese canto no era, nos interrumpía. Y entonces pues, llegó el grado en que mis compañeros se enojaron y dijeron, no, el padre ya se está pasando, mejor ahorita que salga, lo esperamos y se la vamos a hacer de emoción. Y yo, no, espérense tantito, déjenme hablar con una persona que ya le sabe a esto, que era una monja que pues tocaba el órgano y pues había estado ahí muchos años y les dije, déjenme preguntarle, que me enseñe, ¿no? Y ya vemos qué hacemos. Efectivamente me enseñó, me dijo que hay tiempos litúrgicos, me dijo que en algunas ocasiones se canta el Gloria y en algunas no, y que hay Adviento, y que hay Navidad, y que hay Pentecostés, todo eso, ¿no? Y entonces me dijo además que este canto no le gusta al padre porque no es litúrgico, el cordero es aquí, y ya, bueno. Total de que empecé a cambiar el esquema, los cantos los hacíamos más cortos, finalmente logramos cambiar muchas condiciones que decían que el padre pues, le molestaban y pasaron una, dos, tres domingos, que eran cuando cantábamos, y el padre no nos decía nada, no nos dijo nada, no nos regañó, no nos interrumpió, no pasó nada. Y recuerdo que en esa ocasión salimos y estábamos afuera platicando en estas reuniones que hacíamos de tertulia después de misa.
Y entonces va pasando el padre, incluso nos saludó, buenas noches, padre. Y pasó, y me acuerdo que estos compañeros que lo querían golpear, perdón, que querían hablar con él, eh, recuerdo que dijeron, oigan, ¿se dieron cuenta que ya el padre cambió? Y yo les dije, no, no, el padre no ha cambiado, el padre seguía igual, el padre seguía pateando a los perros que se metían, callando a los niños que lloraban, enojándose con medio mundo. Los que habíamos cambiado éramos nosotros. Y cuando tú generas un cambio, increíblemente generas un cambio en los demás. Entonces autoobsérvate, autoanalízate, aprende a ser responsable, porque la responsabilidad implicaría que si te equivocas no pasa nada, puedes enfrentar esa equivocación y enmendarla en cierta medida. Los pacientes cuando llegan normalmente con dos problemas, además del trastorno con el que lleguen, ansiedad o depresión, etcétera. También llegan con dos problemas básicos. Uno, les cuesta trabajo tomar decisiones y dos, por lo tanto, les cuesta trabajo responsabilizarse de las decisiones que a veces toman porque no les queda de otra. Entonces es importante que sepamos que cuando nosotros nos responsabilizamos de algo, no es que nos quedamos con un sentimiento de culpa como nos han vendido toda la vida, que si eres responsable eres culpable. No, eso es otro rollo, es otro boleto. La responsabilidad es decir, yo respondo por esta situación, a mí no me salió bien, pero puedo hacerlo mejor, ¿no? Puedo regresar, dice el león, y volver a subir, ¿no?, la montaña. Es esa condición que te ayuda a saber que el error no es otra cosa más que un ensayo que te permite mejorar día a día. Y en algún momento llegará esta oportunidad de que no te equivoques y no tengas que responsabilizarte de algo. También hay que tener cuidado, no te quieras responsabilizar hasta de los problemas que no son tuyos, ¿no? Porque tampoco es muy sano, pero creo que sí, la responsabilidad es esa capacidad enorme que podemos tener en ese sentido de tomar decisiones, hacernos cargo de los resultados, cualesquiera que sean, ¿no? En fin, nosotros en cualquier momento podemos corregir, modificar o rectificar eso. Aprende a compartir, porque eso es una esencia del docente. No solamente tiene que ser una condición del ser humano. El docente tiene que dar todo el tiempo, tiene que dar su brazo, ¿no?, de apoyo, su hombro, tiene que dar conocimiento, tiene que darse el mismo, tiene que dar sus experiencias, tiene que contar sus historias, tiene que decirle lo que le sirvió, cuál es el camino más corto que le ayudó a llegar al destino que buscaba. Tiene que darse constantemente, ¿no? Me preguntaban los coordinadores de los centros de maestros que me invitaron, que sigo agradeciendo muchísimo la invitación, desde luego, me decían, doctor, ¿podría compartirnos su presentación? Porque algunos docentes nos las pueden pedir. Claro que sí, con todo gusto, y aunque no me lo hubieran pedido, yo se las hubiera dado, porque me parece que esa debe de ser la condición siempre. Sí, he tenido algunos compañeros que me dicen, tú das tus presentaciones, no las des, te costó trabajo hacerla, investigar, generar la bibliografía, todo esto. ¿Y qué? No pasa absolutamente nada. Lo único que puede suceder es que alguien más la haga mejor, ¿no? Y eso me daría muchísimo gusto. No porque la haga mejor en sí, sino porque dejé una huella en ese docente que quiso sembrar también en otro docente más. Y entonces me parece que esa trascendencia es la más valiosa que debemos de tener, me parece a mí, dentro de la enseñanza. Hay que reponernos de los fracasos, porque recuerden que un fracaso no es un punto final, solamente es llegar a un sitio al que no tenías previsto llegar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cambiar de camino y seguir andándolo, ¿no? Lo han dicho, ¿no?, constantemente. El fin de la educación en sí no es el conocimiento acabado, sino el proceso para llegar a construir ese conocimiento. Esa es la parte divertida de la educación. Eso es lo que debemos de mantener vivo en todo momento, no que ya le demos al chico el dulce sin la envoltura. No lo va a saborear igual. Conoce y analiza tus propias emociones, porque no hay nada más importante que saber lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y en qué medida nosotros podemos cambiar esa condición también. Obviamente es importante dejar sentir lo que estamos sintiendo, pero también es importante en algún momento dado lograr un equilibrio, ¿no? Que alguien más sepa lo que estamos sintiendo, lo que estamos
descubriendo, averiguando, ¿no? En fin, creo que el primer paso para el manejo y control emocional es ese, ¿no? Al menos conocer lo que estás sintiendo. Ser flexible en el trabajo y en el hogar, ¿no? En todo momento es importantísimo la flexibilidad, no nos permite rompernos, ¿no? Cuando digo ahí aprende a doblarte, no es una condición de humillación, ni mucho menos, ¿no? A doblarnos es doblegarnos un poquito, ceder un poco, ese es doblarnos, ¿no? Cuando sea conveniente doblarse, pero también mantenerse erguido en el momento en el que se tenga que mantener uno erguido. En fin, la flexibilidad no te rompe. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Yo me rompí el tendón de Aquiles hace unos 10 años y si ustedes sienten el tendón, pues está entre duro, pero no tanto como un hueso, o sea, tiene cierta flexibilidad y es justamente lo que hace que no se esté rompiendo a cada rato, ¿no? Se me rompió a mí porque aún investigan esa situación de todas las personas que sufren una ruptura de tendón de Aquiles, porque en algún momento dado se cristaliza, el tendón queda como un hueso y obviamente lo que hace un mal movimiento, un salto, etcétera, es romperlo, ¿no? Pero romperlo precisamente porque se endureció, no porque sea flexible. Lo flexible no se rompe, maestros. No aceptes o des por sentado todo lo que se diga o piense de ti. Algunas cosas no dudo que sean ciertas, pero hay algunas que no lo son. Entonces, si vas a dar algo por sentado, pues que sea lo positivo, tampoco sin creerlo del todo. A veces la adulación también no es tan buena que digamos. Pero creo que es importante mantener, digamos, ese grado de objetividad, ¿no? En donde sabemos que una persona nos alienta a seguir creciendo y obviamente ese alguien puedes venir de afuera, pero primordialmente tienes que ser tú el que te alientes. Si no controlas tu propia vida, otros la van a controlar por ti. Por eso deja ya el pasado, deja tus dependencias, no sirven de nada, maestros, ustedes lo saben, exceso de pasado es depresión y exceso de futuro es ansiedad. Y vean que después de pandemia, lo que más he tenido justamente en mi consultorio, son problemas mixtos, ansiosos, depresivos, ¿no? Y en donde en muchos de los casos, desafortunadamente, quienes llegan con ese problema son ustedes, ¿no? Como docentes. El estrés nos ha llevado justamente a esa condición porque estamos todo el tiempo a la defensiva y con una señal de alarma encendida, perdiendo incluso la condición y la esencia misma de nuestro ser como formadores, ¿no? Y a veces metiéndonos demasiado, digamos, a condiciones pues administrativas, quizá de otras índoles que en muchos de los casos, pues sí, nos tienen así en alerta todo el tiempo. Entonces, pues, ¿quién no va a reventar, no? ¿Y quién no va a llegar, digamos, a esa condición tan estresante a sufrir problemas pues muy graves, ¿no? Fortalece entonces tu autoestima, aprende de todo y de todos, porque un maestro que se sigue divirtiendo, digo yo, es un maestro que no ha dejado de aprender, un maestro que no ha dejado de ser un alumno. Si tú has dejado de ser un alumno, seguramente ya te vas a empezar a aburrir poco a poco, pero no dejes de serlo, porque en ese sentido estoy seguro que vas a seguir divirtiéndote como niño. Yo lo digo de esta manera, ya sé, quizá los maestros que dan clases en primaria, en secundaria, en preescolar, están ahí porque se llenan de esa energía, de esa jovialidad de los chicos, ¿no? Esa oportunidad que tienen ellos de actualizarnos incluso en muchos temas de la vida cotidiana. O quizá en una de esas somos nosotros simplemente vampiros que absorbemos toda su energía, ¿no? Que tiene. No, no es cierto. Esto último no es verdad, maestros. En fin, los retrasos de Dios no significan negativas. Sé paciente. Usa lo que la vida te va dando. Si algo no funciona, cámbialo tantas veces como se pueda, ¿no? Y recuerda que la impaciencia mata muchos proyectos. No seas impaciente, maestro. Pero eso sí, elimina en todo momento el rencor y la culpa, porque te hace sufrir, ¿no? Y es un dolor que obviamente te va a atormentar todo el tiempo. En fin, acuérdate, ¿no? Si tú sientes resentimiento hacia alguien primero, te pasa dañando ese resentimiento a ti. En fin, aprende a deshacerte entonces de cargas innecesarias. Y no tengas miedo al cambio, porque el miedo es algo que no te deja actuar y no te deja cambiar, te bloquea.
es como un monstruo de dos cabezas, ¿no? Que no te permite alcanzar el éxito porque le temes al éxito y obviamente le temes al fracaso también. Pero no debes de olvidar que el miedo solamente, pues, no es nada, ¿no? Solo miedo. Entonces, un poquito a manera de conclusiones, pues nada, la docencia es una de las más hermosas actividades del ser humano, así lo veo yo, ¿no? De verdad, no cualquiera presta su alma y su espíritu para enseñar. No cualquiera lo puede hacer. Por eso no esperes a que alguien más te valore. Maestro, maestra, formador, formadora, ya llevas implícito un gran valor, parte de ese gran valor en sí, parte de las invitaciones que te hagan a las fiestas de los pueblos, ¿no? Para que a partir de ahí todavía te sigas dando más valor. Son muchísimos los que creen en tu labor, alumnos, compañeros, familia, amigos, autoridades, padres de familia, etcétera. ¿Necesitas a alguien más? Tal vez sí, ¿no? Pero si acaso necesitaras a alguien más, ese alguien más eres tú. Por eso te digo que si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto. En fin, despedirme con esta frase de Goethe que me parece maravillosa, al margen de todo lo que hemos visto y platicado, un poquito una idea de, de ese valor tan grande, esa energía, ese poder tan inconmensurable que tenemos nosotros primero como seres humanos y después, por supuesto, de manera adquirida y voluntariamente como docentes. Decía Goethe en el Fausto, en el momento que asumimos un compromiso de manera definitiva, la providencia divina también se pone en movimiento. Todo tipo de cosas ocurren para ayudarnos. En otras circunstancias jamás habrían ocurrido. Todo un fluir de acontecimientos, situaciones, decisiones crean a nuestro favor todo tipo de incidentes, encuentros y ayudas materiales que nunca hubiéramos soñado encontrar en nuestro camino. Cualquier cosa que puedas hacer o soñarla, puedes empezarla justo en ese momento en el que asumes un compromiso de manera definitiva, maestro, porque el valor encierra en sí genio, fuerza y magia. Yo quiero decirte que como maestro, esas tres características ya forman parte de tu existencia. En fin, ahí está la bibliografía para que no piensen que no la coloqué y sigan, por supuesto, investigando el tema que a mí en lo particular me resulta muy apasionante y benéfico para todos nosotros. Y espero haber terminado en tiempo y no haberlos aburrido, maestros. Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Sin duda, qué interesante reflexión nos ha permitido hacer esta tarde. Nos queda mucho sobre la mesa todavía, ¿no? El pensar y justamente ampliar estos espacios que nos dan la posibilidad. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro tiempo de algunas preguntas que han surgido por ahí a través del chat. Les pedimos en Zoom y en YouTube que coloquen sus dudas, sus cuestionamientos, y la doctora Esmeralda Díaz Miranda nos estará compartiendo algunos de esos cuestionamientos que surgieron para los docentes. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestro Luis Alberto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por esta conferencia tan nutrida que nos ha vertido esta tarde. En el chat de la transmisión de YouTube y la sala de Zoom existe pues mucho interés referente a la temática, pero también sin fin de felicitaciones por esta conferencia que pues nos brinda elementos sustanciales para la práctica docente situada. Sin embargo, pues necesitamos disipar algunas dudas y por ello pues esperamos nos pueda responder algunas de ellas. Una de las preguntas que encontramos es, ¿cómo te descargas y cómo te recargas de esperanza? ¿Alguna sugerencia que tenga, doctor, para esta pregunta? Bueno, es interesantísimo porque en alguna ocasión leía, ¿no?, que tenemos como tres virtudes que son como velas encendidas y que tienen que ver justamente con una de ellas es esta, ¿no? Era la fe, la esperanza y el amor, me acuerdo bien. Y recuerdo que en esta alegoría de las velas encendidas nos decían que
nos apagaban una vela y decían, el amor a veces se apaga, ¿no? Y luego seguíamos avanzando y me acuerdo que se apagaba otra vela, ¿no? Y decían, esta vela que se apagó es la de la esperanza, ¿no? Y así seguíamos avanzando, todos esperábamos a que nos apagaran la tercera vela, que era la de la fe, y nos dijeron, esta vela no se apaga nunca. Y yo decía, ¿por qué no? Nos preguntamos. La fe no se apaga jamás. La fe es una vela que queda encendida. Y en la pregunta finalmente que hacen, yo lo vería de esta manera, porque me parece que ahí sí cada uno podría encontrar un motivo esperanzador propio, pero yo lo veo de esta forma. Creo que algo que nos ayudaría, digamos, a recargarnos, ¿no? También y a mantener una esperanza encendida sería sin lugar a dudas que no apaguemos la fe, ¿no? La fe en ser mejores docentes, la fe en ser mejores personas, la fe en que el mundo va a mejorar, la fe en que un día los padres van a recuperar otra vez su autoridad, la fe en que en algún momento dado seguramente nos pagarán como en Finlandia. No, la fe en la que de alguna manera nuestra educación va a llegar a ser como la de Corea del Sur, la fe en la que en algún momento dado vamos a ser tan valorados y tan respetados como en Japón. Y yo creo que si esa fe la mantenemos encendida, seguramente vamos a volver a encender la esperanza y vamos a volver a encender el amor, ¿no?, que existe hacia nuestra profesión. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, hay un... Entonces, saber qué tanto es posible lo que piensa. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué técnicas inmediatas recomienda en momentos de ansiedad y estrés laboral? Creo que es una situación recurrente en los docentes y pues ellos solicitan algunas técnicas o algunas medidas que puedan retomar. Bueno, les voy a decir lo que a mí me ha servido muchísimo cuando ya estoy empezándome a sentir muy irritable, tengo que salir a correr de inmediato, ¿no? Salir a hacer ejercicio es muy importante porque acuérdense ustedes que la ansiedad es un problema que se genera al nivel del pensamiento. Y cuando nosotros dejamos de hacer algo, cuando no hacemos nada, nuestro pensamiento comienza a trabajar y desafortunadamente trabaja de manera negativa, ¿no? Entonces, una manera de no dejar que piense demasiado es ponernos en acción. Entonces, la acción reduce el nivel del pensamiento y obviamente si no pensamos demasiado, sobre todo son cuestiones que generan reacciones de ansiedad, de entrada ya nos va a beneficiar. Entonces, número uno, haz algo, ¿no? Ponte a hacer algo, una actividad, cualquier actividad. Yo digo correr, pero igual y algunos maestros los pondrán a lavar los trastes, ¿no? O no sé, a hacer el quehacer. Pero creo que es importante, al margen de esto, que nosotros podamos entender que en algún momento dado la meditación, la relajación, sentarnos, tranquilizarnos, apaciguarnos, cerrar los ojos y si entonces tu pensamiento está trabajando al mil, utilízalo, ¿no? Y genera un ambiente positivo, un espacio donde puedas estar tranquilo, platica, habla del problema en sí, de lo que esté ocurriendo, aprende a sentir, ¿no? Y a vivir lo que estás sintiendo, pues de una manera mucho más compartida con tus familiares. Y si obviamente nada de esto resulta, pues entonces ahí los espero en terapia, ¿no? Para que los pueda ayudar. No, no es cierto. La verdad que la ansiedad es un monstruo de mil cabezas y es muy cruel, ¿no? Pero estoy seguro que de alguna manera también el que nosotros generemos diversas actividades, e insisto, entre ellas el ejercicio, va a resultar de manera muy positiva para disminuirla. Muchas gracias. Efectivamente, nuestros pensamientos pues en algún momento se vuelven acción. Y finalmente, ¿qué acciones deben de ser recurrentes justamente para favorecer en las aulas el autoestima? Bueno, yo creo que de entrada nosotros vamos generando ya ciertos patrones de conducta, eso me queda claro, que vamos generando confianza también. A mí me resulta muy importante, interesante que cada vez que nosotros hagamos alguna participación como esta que ustedes hacen, tomen algún curso, se sigan apoyando de sus centros
de maestros, sigan apoyándose en una capacitación o formación continua. Me parece que en esa medida ustedes van a seguir desarrollando esa confianza, ¿no? A tener más herramientas para trabajar, a desarrollar otras metodologías, nuevas didácticas, nuevas formas de ver a la educación misma, ¿no? Y por supuesto entender que pues de una u otra manera cada grupo es diferente, cada grupo es distinto, cada grupo va a ser una aventura sensacional que vamos a tener. Si hoy te tocó impartir clases en primer grado, si mañana en otra ocasión en quinto grado, cada día va a ser distinto y cada grupo va a ser diferente. Entonces, pues creo que de entrada esa confianza y apoyarnos en el desarrollo de esa formación continua que estamos haciendo, pues va a generar mejores opciones y oportunidades para poder entrar al aula en condiciones completamente distintas, ¿no? Vamos, de cambio, de mejora. Pues muchas gracias, doctor Juan Carlos. Excelente conferencia y pues adelante, maestro Luis Alberto. Muchísimas gracias.